Que en Cerro Largo viven alrededor de 87.000 personas y resulta que hay 68 casos de coronavirus. Esto lo informó el ministro de Salud, Daniel Salinas, aunque esperan que los casos confirmados aumenten cuando estén los resultados de los hisopados de cerca de 1.000 personas que están en cuarentena. Sí, y justamente Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, hizo una conferencia de prensa a la salida de la reunión con el Centro Coordinador de Emergencias de Cerro Largo, donde dijo que detectaron casos positivos en fiestas, cumpleaños, pijamadas, asados, partidos de fútbol, reuniones de truco. Le faltó bochas nomás. Así lo dijo. Exacto. Bueno, la situación francamente preocupa a las autoridades. Y bueno, para saber si van a tomar nuevas medidas para el control del brote, estamos en contacto con la intendenta del departamento, con Carmen Tort, a quien le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes, vespertinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, aquí charlando contigo para que nos cuentes un poco las novedades que surgieron a partir de la reunión que hubo con el ministro Salinas. Bueno, un poco reforzar el apoyo que venimos recibiendo desde que, bueno, sale este brote acá, que nos tomó de alguna manera por sorpresa, en el sentido de que siempre habíamos sido de los departamentos con casi nada de casos, 8 cuando tuvimos más. Entonces pasamos 7 meses, hoy hace 8 meses exactos, 7 meses y algo con casi nada. Creo que de alguna manera sentimos como capaz que casi todo el Uruguay que estábamos libres, que ya no pasaba nada. Y eso generó esta situación, ¿no?, que hoy estamos viviendo, que es difícil y que, bueno, seguramente vamos a pasar, como nos dijo el ministro, en 3 semanas, un mes, vamos a solucionarlo, pero en la medida también en que tomemos las precauciones, en que usemos el tapaboca, que mantengamos la distancia, mantengamos la higiene de manos, en definitiva, un poco eso, transmitirnos la seguridad de estar trabajando bien, de que tenemos los apoyos, tenemos los respaldos, que está trabajando muy bien nuestra Dirección Departamental de Salud y todo el equipo médico. Si Dios quiere, la semana que viene ya comienza a funcionar un laboratorio en el hospital para tener además los resultados mucho más rápido. Esto todo es el respaldo que tenemos del gobierno nacional también, y bueno, y después decirnos que mucha responsabilidad por lo ocurrido y responsabilidad por lo que va a ocurrir tenemos todos los pobladores de este departamento. Carmen, el ministro habló obviamente de los eventos sociales, pero también se refirió a una hipersociabilidad. Sí, Melo se caracteriza por una ciudad muy activa y sobre todo muy nocturna. Entonces nos pasó que además, o sea, vamos a jugar al fútbol y después nos quedamos a comer el asado y después salimos con otro grupo de amigos y vamos a la plaza o a tomar algo, salimos en el auto compartiendo el vaso y después vamos y nos bajamos en otro lado y compartimos con otro grupo. Entonces, ¿qué pasó? Los contactos, que normalmente son, por un caso COVID, son 20, nosotros llegamos a tener un caso con 46 contactos, en diferentes actividades y con diferentes grupos. Ni que hablar la familia también, ¿no? Que hay mucho de tipo familiar. Incluso hay una familia que está toda la familia. Entonces es eso, la hipersociabilidad. Pasamos de no tener nada en el quédate en casa, ahora a salir a todos lados, sí, sin las medidas, y a su vez compartir con muchos grupos, diferentes grupos. El ministro dijo algo que es bastante claro, ¿no? Fuimos víctimas del éxito, sí, de alguna manera. La veníamos llevando tan bien que nos confiamos y de alguna manera fuimos víctimas de eso. ¿Qué ha pasado con las actividades? Hace unos días ustedes suspendieron varias actividades públicas que generan aglomeración. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa en este tiempo?
Bueno, nosotros marcamos una semana el domingo al mediodía, cuando bueno, nos advirtieron la seriedad y el crecimiento y la cantidad de personas cuarentenadas, que en ese momento no eran 1000, pero ya se veía venir esta situación complicada. Resolvimos el domingo suspender todos los eventos y actividades en esa tarde que estaban aprobados, que ya tenían protocolo y que habían sido autorizados por el comité departamental. El lunes a la mañana se reunió el comité departamental y resolvimos cerrar, o sea, volver a la situación del 15 de marzo, 17 de marzo. Nosotros, cuando surge la pandemia, que fue un viernes, estaba reunido el comité departamental, justamente por casualidad, porque además hacía poquito tiempo que habíamos asumido y consideramos que con todo esto deberíamos tener una reunión justo ese día. Por tanto, el lunes estuvieron saliendo las resoluciones espejo de las que salían del Gobierno Nacional. Ahí se suspendieron eventos públicos, se suspendieron ferias, se suspendieron negocios gastronómicos, se hizo como un cierre importante de muchas actividades, con todo lo que sabemos que eso conlleva, ¿no? O sea, el cierre de actividades y la retracción económica. Resolvimos por una semana el lunes volver a ese estatus en mucha cosa, no así con las tiendas y negocios y demás, pero sí negocios gastronómicos, ferias, gimnasios, volver a cero, a cerrado todo, hasta el próximo lunes, que ahí nos reunimos nuevamente el Comité Departamental de Emergencia y resolvemos, en virtud de cómo se va desarrollando los contagios en Melo. Básicamente es en Melo, también tenemos en Río Branco, pero en Melo es donde está la gran mayoría de casos. Evaluamos a la posibilidad de ir retornando en algunas de las actividades, de esas actividades. Obviamente, por un tiempo, lo que nos pidió el ministro, todo aquello que sea social no necesario, tratar de evitarlo, pero sí, por supuesto, trabajar, ir a estudiar. En eso se hizo especial énfasis porque tenemos bastantes reclamos desde los centros educativos, los cuerpos docentes, porque bueno, todo esto, como decía al principio, nos toma de sorpresa y con bastante, y nos alerta y nos asusta de alguna manera, que es lo que trató de transmitirnos el ministro, ¿no? Carmen, no, sin susto. Siendo digamos, a las instituciones educativas, yo conversé contigo esta semana en la radio y decías que los liceos, en todos había casos, en todos los liceos que había en la capital. ¿Eso es realmente así? ¿Siguen así? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Cómo está la situación? Es así, en algún caso son alumnos, en otros casos son profesores o maestros, pero ninguno de los casos fue generado en el centro educativo. Por lo tanto, ¿eso qué hace? ¿Qué habilita? Se cerraron los centros educativos lunes, martes y miércoles, algunos comenzaron el miércoles. Centros educativos de todo nivel, ¿no? Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Bien. No todas las escuelas, porque en las escuelas que no había caso no se cerró. Y se cerraron. En el caso de los liceos, se cerraron los liceos, se hicieron la limpieza y la desinfección, la fumigación, por parte de los equipos que tenemos para eso, y retornan a clases los grupos que no tienen casos, porque no se dio el caso en el liceo o en el colegio. En el caso de primaria es lo mismo. O sea, retornan a clases, salvo aquellos grupos que, por ejemplo, tuvieron contacto con la maestra o tuvieron contacto con la directora en algún caso. Carmen, sí. Contanos un poco acerca de una aplicación que piensan lanzar, puede ser, por el tema del ingreso de personas por la frontera, para poder identificar. Mira, eso no tenemos noticia. Lo que sí tenemos, que además se lo planteamos al ministro, es que estamos bastante complicados con el tema balneario, nuestro balneario, ¿no? ¿Laguna Merín? Laguna Merín, porque primero
El ministro nos transmitía que agua salada no se transmite por ahí, pero en el caso nuestro es agua dulce. Y no es grande el espacio de playa, pero sí sabemos que obviamente ante esta situación de no salir del país, de no turismo, sí turismo interno, sabemos que va a estar bastante Sí, va a estar lleno Laguna Merín, porque además se pobló mucho. Y que a su vez van a venir muchos brasileños que además, por las normas que tenemos de ingreso al país, tenemos muchos ciudadanos brasileños con cédula uruguaya. Por lo tanto, pueden ingresar. Tenemos muchos ciudadanos brasileños que tienen propiedad en Lago Merín, que por supuesto tienen todo el derecho a ingresar. Pero tienen que ingresar con PCR negativo, ¿no? Claro, entonces ahí están las circunstancias. O sea, cómo vamos a armar, que eso lo estamos de alguna manera, es uno de los deberes que tenemos, es cómo vamos a armar el protocolo de cuarentena de quienes vengan a la laguna en el verano. Claro. Que sospechamos y sin sospecha, porque si hablamos ahora, está casi todo el cupo, tanto de viviendas para alquilar o de hotel, está casi todo repleto, ¿no? Mira. Entonces, ahí vamos a tener, vamos a estar terminando esta fase, este brote, si Dios quiere, en la medida que sigamos trabajando y que lo hagamos con conciencia a mediados de diciembre, y enseguida vienen las fiestas. Entonces también vamos a tener que estar trabajando mucho en eso. Es un gran desafío sin dudas. Carmen Tort, intendenta del Departamento de Cerro Largo, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar compartiendo con ustedes y con la audiencia, y gracias por estar pendientes de nuestra situación. Que tengas buenas tardes.